Bueno, les decía que el plan para hoy es, en la clase pasada leímos los primeros dos capítulos, hicimos como una especie de debate, de análisis, debate del tema del sufrimiento del inocente. Y el plan de hoy es hacer lo que normalmente se hace cuando uno empieza a leer un libro nuevo de la Biblia, que es empezar a hablar un poquito de la estructura del libro, de cómo el libro fue, cómo se fue haciendo, hacer un poquito de análisis del libro en sí, ¿no? Entonces, esa es la idea hoy. Vamos a seguir un PowerPoint que yo se los voy a poner ahora y lo vamos a ir viendo uno por uno. Y una vez que terminemos el PowerPoint, que como les decía nos va a servir para hacer un análisis de la estructura del libro, vamos a ir viendo un párrafo de cada uno de los capítulos y vamos a ver todos los capítulos. Lo que pasa que solo un párrafo, no podemos leerlo todo, ¿no? Pero entonces seleccioné un párrafo más significativo de cada uno de los capítulos para tener una idea bien acabada. Pero básicamente de lo que va es más o menos va así. Entonces, en los primeros dos capítulos vimos que lo que pasó era que Job era una persona que Dios lo tenía muy bendecido, tenía de todo, tenía familia, tenía dinero, tenía todo, y el Satán, ¿se acuerdan el Satán, que es este hijo de Dios que anda por la tierra vigilando lo que hacen los seres humanos y va después se lo dice a Dios? Este Satán le dice, sí, Job, todo muy lindo porque tú lo tienes protegido, porque todo le va bien, pero quítale todo y primero le dice que le quite la parte material. Entonces, Dios lo autoriza, va, le quita todo lo material, y Job dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Satán vuelve a la carga y le dice, ¿por qué no le quitas la salud? ¿Por qué no le quitas, enférmalo, quítale la salud? Entonces Dios le dice, bueno, quítale eso también, pero no lo mates, ¿no? Entonces el Satán va y lo enferma, no solo lo enferma, se le mueren los hijos, el ganado, o sea, lo pierde absolutamente todo, y ahí arranca verdaderamente el libro, ¿no? O sea, a mí me causa mucha gracia porque en mi querida Argentina y en España también hacen lo mismo. A Job le dicen el justo Job, ¿no? Normalmente se le llama el justo Job, o Job el paciente, o hablan de la paciencia de Job, sin entender de que la paciencia de Job le dura dos capítulos, porque ahora vamos a empezar a leer el capítulo 3, donde a Job se le acaba la paciencia y empieza a reprocharle a Dios. Entonces, de lo que va el libro, les hago como un pantallazo general, después vamos a ir viendo parte por parte. A partir del capítulo 3 es Job que dice, hubiese sido mucho mejor haber muerto que estar vivo y tener que pasar por esto. O sea, no habla del suicidio. Acuérdense que yo les dije que algunos autores hablan de que el libro de Job en realidad habla en base a un libro muy famoso que estaba en la época esa, que era un libro de la literatura egipcia que hablaba del tema del suicidio, ¿no? Porque, en definitiva, piénsenlo así, como para pensarlo en términos prácticos, ¿no? Yo les dije también que los judíos en esta época no creían en la vida ultraterrena, ¿se acuerdan? Ya vamos a volver sobre ese tema. Entonces, si yo no creo en la vida ultraterrena y mi vida es una vida miserable, porque lo perdí todo, se me murieron mis hijos, me quitaron todo lo material que yo tenía y aparte estoy enfermo, y bueno, por ahí el suicidio es una solución, ¿no? Porque yo digo, bueno, si lo único que me toca es sufrir, bueno, me suicido y nada más. Y Job es una respuesta a eso, una respuesta desde la perspectiva del pueblo de Israel y de este Dios Yahvé, que es uno, que es único y que no hay otros dioses. Desde la perspectiva de este Dios Yahvé, Job dice, no, yo me quejo, quiero que Dios venga y me explique por qué estoy sufriendo, pero en ningún momento se le pasa por la cabeza suicidarse. De hecho, vimos que la mujer le dice, ¿por qué no te mueres? ¿No? Que la mujer se ve que era un primor, porque el pobre Job la estaba pasando malísimamente mal y en vez de decirle, bueno, mi amor, ¿no?
Le dice, ¿por qué no te mueres de una vez? Entonces, y él le dice, no, 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 de morirme nada, yo quiero que Dios me diga por qué me está pasando lo que me está pasando, ¿no? Entonces, bueno, entonces en el capítulo 3 Dios, Job se queja de lo que le pasa y no entiende y se queja y dice, más vale haberme muerto, ¿por qué mi madre no me abortó? ¿Por qué? Que ya lo vamos a ver. En el capítulo 4 empieza el primer amigo. Acuérdense que Job tiene 3 amigos, que ya los vimos la vez pasada, que son 3 nombres raros, que no son nombres judíos ni nada, porque acuérdense que les dije que Job es un cuento probablemente de origen babilónico o de la zona esa, y que el judaísmo lo agarra y lo hace propio, ¿no? En su propia cultura. Entonces vienen estos amigos. Entonces el capítulo 4 es un amigo que le habla. El capítulo 5 es Job que le contesta. El capítulo 6 es el otro amigo que viene y le habla. El capítulo 7 es Job que le contesta. Y así. Y viene un ida y vuelta entre Job y los amigos, donde básicamente, en forma muy general, después lo vamos a ir viendo capítulo por capítulo, pero en forma muy general, los amigos le dicen, Job, ¿por qué no te dejas de embromar? Reconoce que hiciste algo malo y que esto que te está pasando es fruto de que hiciste algo malo, ¿no? Porque acuérdense lo que hablamos, que Job es la transición entre una sabiduría antigua que pensaba, y discúlpenme que les repito siempre lo mismo, pero que pensaba que lo que el hombre tenía que hacer era seguir las leyes con las que Dios había hecho la creación, y si el hombre hacía eso, todo le iba a ir bien, y cuando iba en contra de esas leyes, las cosas me iban mal. Entonces, hablábamos de ir a 130 millas por hora en la autovía, entonces de repente pierdo el control del auto, choco y se me rompen todos los huesos y termino en el hospital. Bueno, ese sufrimiento yo me lo merezco porque no tendría que haber ido a 120 millas por la autopista. Bueno, entonces lo que dicen los amigos jóvenes, mira, algo habrás hecho mal, por el cual ahora estás padeciendo esto. Porque los amigos de Job en realidad lo que hacen es corroborar la teoría de la sabiduría antigua que decía eso. Y Job dice, no, yo no hice nada malo, yo no hice nada, yo seguí todas las normas, por eso lo de Job el justo, porque Job está todo el tiempo diciendo, yo seguí todas las normas. Entonces, vamos así, ida y vuelta va los amigos de Job. A todo esto Dios no aparece para nada todavía, ¿no? Entonces, vamos y venimos, hasta el capítulo 28. ¿eh? En el capítulo 28, yo no sé qué saben ustedes del teatro griego, pero bueno, en el teatro griego lo que pasaba era que en un momento dado primero, bueno, una cosa, un comentario así al pasar. Los actores del teatro griego eran todos hombres, todos hombres. Los roles de las mujeres lo hacían hombres que usaban máscaras, ¿no? Usaban máscaras femeninas y aflautaban la voz para simular que eran una mujer, pero eran todos varones. Entonces, ¿qué hacían los actores? Se hacía la trama y actuaban, pero en un momento dado los actores se iban y entraba el coro. ¿Y qué era el coro? El coro hacía una presentación donde explicaba de alguna forma la trama y nos contaba más o menos de qué iba la historia, ¿no? Entonces, por decirles un ejemplo cualquiera, Antígona o cualquiera de las obras famosas del teatro griego, ¿no? Entonces, yo veía la obra, pero de repente la obra paraba y salía el coro. Bueno, el capítulo 28 es el coro del teatro griego. O sea, la historia de Job para por completo, y hay como un relato de lo que está pasando, de lo que le pasa a Job, de por qué Job se siente así, de por qué los amigos le dicen lo que le dicen, ¿no? O sea, es como entra el coro y nos explica de qué va la historia y cómo se está desarrollando la historia. En el capítulo 29 empieza de vuelta la historia, y del 29 hasta el 42, que termina el libro, entra Dios. Entra Dios porque Job lo que dice es, que venga Dios acá, y le dice a los amigos, ¿no? Que venga Dios y que me diga por qué, y yo le voy a argumentar, porque Job no maldice a Dios, no lo maldice. Dice, yo no entiendo lo que me está pasando, esto es injusto, y él quiere
entrar en una dialéctica, en un rib. ¿Se acuerdan lo que es un rib? Que dijimos que era como una disputa, es un género literario que es muy típico del libro de Job, donde hay una disputa entre dos partes. Entonces, lo que quiere Job es una disputa con Dios directamente. Ya no quiere hablar más con los amigos. De hecho, les dice en un momento dado, hablar con ustedes ya no me lleva a nada, ya no me sirve de nada. Aparece un cuarto amigo, que ya vamos a ver de qué viene ese cuarto amigo en la segunda parte del libro. Entra un cuarto amigo, pero él quiere hablar con el jefe. Él dice, estos son no me sirven de nada esto. Yo quiero hablar con el jefe, yo quiero hablar con el que está provocando todo esto, yo quiero hablar con Dios directamente. Entonces viene Dios, entra Dios en escena directamente, y él tiene un diálogo directo con Dios, donde básicamente, les voy a hacer el spoiler, total, no importa, porque la mayoría de ustedes ya hizo cursos de Job antes. Básicamente lo que le dice Dios es, ¿tú dónde estabas cuando yo hice el cielo y la tierra? ¿Tú dónde estabas cuando yo hice las plantas, los animales? ¿Dónde estabas? ¿Tú dónde estabas cuando yo hice los mares y los ríos? ¿Tú dónde? Bueno, no estabas en ningún lado, ¿no? Bueno, y no sabes cómo se hizo todo eso, ¿no? Cómo yo hice todo eso. Bueno, esto tampoco lo sabes. O sea, lo que Dios le dice básicamente es, hay un montón de cosas que tú no sabes, porque Dios es misterio, porque las cosas que Dios hace son misterio, porque forman parte de lo que Él mismo es, que es un misterio. Entonces, esto tampoco lo sabes. Y uno se queda un poquito, yo les dije la clase pasada, uno cuando lee el libro se queda como un poquito desilusionado, porque la parte del sufrimiento del inocente está tan bien planteada, tan desarrollada, el libro se gasta 40 capítulos en explicarme eso, y después cuando toca la solución, y se dice, bueno, ahora viene Dios, me va a explicar por qué los inocentes sufren. Y lo que dice el libro es, no sabes por qué los inocentes sufren, y eso es básicamente lo que nos dice el libro. O sea, es un poquito decepcionante cómo el agiógrafo plantea en la solución, la pseudo solución, que no hay solución. La solución es lo que yo les explicaba la vez pasada, ¿se acuerdan? La solución es que la creación es una creación imperfecta, porque si fuese perfecta sería Dios. En esa imperfección, en ese error viene el sufrimiento, ¿no? Que forma parte de la vida del ser humano, y es así. Entonces, forma parte de la creación imperfecta de Dios. Entonces, por eso sufrimos y por eso nos toca sufrir. No porque Dios me lo mande, porque Dios, les dije que la esencia de Dios es el amor y Dios no te puede mandar nada malo. Por lo cual, cuando tú te sientes como Job, porque te empiezan a pasar cosas malas una tras de la otra, y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa todo esto malo? Dios no está atrás de eso. Dios podría intervenir para pararlo, sí, y no lo hace. Bueno, ¿por qué no lo hace? No lo sabemos, es un misterio, pero Él no te lo manda, forma parte de la imperfección de la creación, que fue lo que vimos la última vez que estuvimos juntos. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es como un pantallazo. Por supuesto que lo vamos a ver en detalle, todo vamos a ver qué ricos que son los textos. Yo les decía a ustedes que literariamente, es el libro más bello de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero por lejos, no un poquito, por lejos. Es el libro más bello del Antiguo Testamento, para mí. Lamentablemente nosotros no lo podemos leer en hebreo, pero el hebreo, la parte lingüística también, de cómo las personas que lo escribieron, porque no hay un solo autor, el libro de Job tiene como un corazón, que es el capítulo 1 y 2, y una parte del capítulo 42, y después lo otro se fue agregando, y ya lo vamos a ver cómo está agregado, porque aparte es bastante evidente, muy evidente que son cosas agregadas y que son hechos por otro geógrafo, por otro escritor, ¿no? Entonces se fue componiendo así el libro, ¿no? De a poco se fueron agregando capítulos. Porque por ahí era una época donde se tenía una determinada visión, entonces Job decía determinadas cosas que tenían que ver con eso que estaba pasando, entonces el libro se iba como ampliando, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver. Hoy les voy a dar entre otros documentos que vamos a ver hoy, les voy a dar un documento que explica paso por paso cómo fue armándose el libro. Eso no tiene ninguna importancia, no nos vamos a parar ahí, porque eso es un análisis muy técnico de cómo se construyó el libro, que a nosotros no nos hace nada. Lo que nosotros queremos saber, queremos tratar de detectar cuál es
la teología, cuál es la espiritualidad del libro y cómo podemos aplicar esa espiritualidad a mi relación con Dios hoy. Eso es lo único que buscamos con todo esto, ¿no? Así que bueno, entonces, les voy a poner el PowerPoint, a ver dónde lo tengo. Acá está. No sé si lo logran ver. ¿Lo ven ahí? Sí, lo vemos. Muy bien. Esperen que los voy a... Ahí está. Muy bien. Y como les digo siempre, voy a apagar mi cámara porque si no me distraigo, me veo a mí mismo gesticulando y me da ganas de reírme. Bueno, muy bien. Vamos a hacer primero una pequeña introducción, ¿eh? Una pequeña introducción que tiene que ver con esta diapositiva, que tiene que ver con el contexto ideológico en el que se hizo el libro de Job. Entonces, vamos a ver las ideas antes de empezar a avanzar propiamente en el libro, sobre qué era lo que pasaba en la época en la que el libro se escribió, en qué iba el judaísmo en esa época, ¿no? Entonces, para resumir, dijimos que el libro de Proverbios era un libro que hablaba de una sabiduría antigua y decíamos que el libro de Job y el libro de Cogelet pasaba de una sabiduría antigua a una sabiduría crítica o filosófica. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque Job se cuestiona eso, lo que antes era una verdad escrita sobre piedra, y que era que Dios había hecho la creación con unas leyes y la forma en que el ser humano las cosas le vayan bien es seguir esas leyes. Bueno, lo que Job dice es, no, eso no es enteramente cierto. Eso es cierto, pero no es enteramente cierto. Hay como sectores de la vida, partes de la vida, que son un sinsentido, que no tienen sentido. Entonces, yo obedezco todas las leyes de Dios, pero de repente, no sé, me cayó un rayo, se mató a mis hijos, y eso que tiene que ver con seguir las leyes de Dios. O sea, nadie hizo nada y me viene una desgracia, ¿no? Bueno, entonces, esto es una pequeña nota que vamos a hacer sobre el contexto ideológico en el que fue escrito el libro. Entonces, como les decía antes, la idea de una vida ultraterrena, como decimos nosotros ultraterrena, pero lo que nosotros a veces llamamos también la vida eterna, o la vida después de la muerte, ¿no? Es completamente ajena al Antiguo Testamento hasta el siglo II, antes de Cristo. Entonces, al momento que se escribe este libro, los judíos no creían que había una vida ultraterrena. ¿Eh? Todos los hombres pensaban que la vida se acababa con la muerte. Listo, uno se moría y se terminó, ¿no? Como le pasa hoy a muchos hermanos que son ateos y que no creen en Dios y que creen que uno se muere y se terminó todo. Y listo, y se terminó, no hay nada. Y se terminó, ¿no? ¿Cuál es el problema que pasa? El libro se escribe dijimos la vez pasada, alrededor del siglo VI, VII antes de Cristo, pero lo que pasa es que en un momento dado el judaísmo, que se había ido al exilio y que ya no vivían en Tierra Santa y que vivían en un lugar donde se hablaba solamente griego, hacen traducir la Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento, al griego. Hacen traducir la Biblia al griego. Entonces, que dijimos que se llama la Septuaginta. Entonces, cuando se arma la Septuaginta, cuando se traduce el texto al griego, ya los judíos ya creían en la vida ultraterrena. ¿Entienden? Entonces, lo que nos pasa en la Biblia es que con el Nuevo Testamento no tengo ese problema porque todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero en el Antiguo Testamento tenemos dos Antiguos Testamentos. Uno que está escrito en hebreo y otro que está escrito en griego. Entonces, el libro de Job fue originalmente escrito en hebreo, pero cuando se hace la Septuaginta y se traduce al griego, los judíos creían en la vida ultraterrena. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hace la traducción, la traducción, que es lo que nosotros leemos en nuestras Biblias, la traducción de la Septuaginta,
acuérdense que en el mundo antiguo las traducciones son traducciones / interpretaciones, ¿no? No es una traducción literal. Entonces, nos podemos preguntar qué pensaban ellos que pasaba después de la muerte. Bueno, cuando se hace la traducción, el judío ya pensaba que había una vida ultraterrena. Entonces, eso se trasluce en la traducción del texto de Job al texto griego. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pensaban en ese momento cuando el libro de Job se escribe? Bueno, que no había vida ultraterrena, pero tampoco pensaban en lo que nosotros normalmente llamamos la idea de la aniquilación completa. ¿Qué es la aniquilación completa? Lo que dicen hoy los ateos: yo me muero y listo, se terminó, no hay nada. O sea, no era que pensaban que el hombre al morirse desaparecía absolutamente. Como en el fondo tienen que pensar hoy todos los que no son creyentes, ¿no? Pero bueno, entonces, si Dios no existe, no hay vida ultraterrena, y si no hay vida ultraterrena, cuando nos morimos, se acabó. ¿Eh? Podemos pensar hoy en día, nosotros que somos más complejos y que sabemos del ADN y todas esas historias, podemos decir, bueno, nosotros nos continuamos en los genes, ¿no? Porque yo tuve hijos, entonces mis hijos tienen la mitad de mis genes, pero bueno, pero ellos no sabían nada de todo eso. ¿Cuál es el problema? Que pensar que después de la vida de que uno se moría no había nada, tenía un problema lingüístico, y que es que para los hebreos, aún el día de hoy, no hay una palabra que signifique nada. No hay ninguna palabra hebrea que signifique nada. ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiere decir que no hay nada? No se entiende eso. O sea, no se entiende porque no está ni en el vocabulario. No se entiende qué es la nada. Es un concepto extremadamente abstracto que no entendían. Entonces, es más, el hebreo moderno, si yo voy a Israel, ellos tienen una palabra que se traduce como nada, pero que en realidad es no algo, que no hay algo. Eso significa la nada. Porque todavía hoy no hay una palabra para la nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Lo hablamos la vez pasada. Los muertos iban al Sheol. ¿Qué era el Sheol? Bueno, era como el abismo, ¿no? Que no es como el infierno nuestro, pero Sheol es una palabra hebrea que quiere decir algo así como el reino de las sombras, la no vida, ¿no? Era algo que persistía del hombre, pero que no vivía. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que los textos que cuestionan lo que habíamos dicho antes de la sabiduría antigua del libro de Proverbios es el libro de Job y el libro de Cogelet. Entonces, es el Eclesiastés, que es el libro que vamos a ver a continuación de ver el libro de Job. Ahora, el libro de Cogelet, que está fechado más o menos en el año 250, por la influencia de los griegos, dice una cosa muy interesante. Miren, los que tengan las Biblias ahí, vayan un minuto al Eclesiastés. Yo lo tengo acá preparado, pero ustedes fíjense si lo tienen abierto en el libro de Job, normalmente el Eclesiastés está o después de Proverbios o después de Job, pero está por ahí. ¿Eh? Entonces vamos a leer en el Eclesiastés, para que entiendan lo que les quiero decir, el capítulo 3, ¿no? El capítulo 3, versículo 21, yo se los voy a leer, y dice así: ¿quién sabe si el aliento de vida de los humanos asciende hacia arriba o si el aliento de vida de la bestia desciende hacia abajo a la tierra? Veo que no hay nada mejor para el hombre que gozar de sus obras, pues esa es su paga. Pero ¿quién le guiará a contemplar lo que ha de suceder después de él? ¿No? Entonces, bueno, ¿qué es lo que me quiere decir el texto? ¿No? Que, bueno, todo el mundo tiene la misma suerte. Los animales, los seres humanos, todo el mundo tiene la misma suerte. Porque los animales se mueren, el hombre se muere y listo, se terminó. Fíjense lo que dice un ratito más arriba, ¿no? En ese mismo capítulo 3, en el versículo 18, dice: acerca de los hombres, pensé así: Dios los prueba para que vean que por sí solos son animales. En realidad, hombres y animales tienen la misma suerte. Muere uno y muere el otro. Todos tienen el mismo aliento de vida y el hombre no supera a los animales. Todos son de corta duración.
todas caminan al mismo lugar, todos vienen del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento del hombre, ahí lo que leímos recién, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando surge la idea de la vida ultraterrena en Israel, la idea de una retribución divina post-mortem, o sea que yo me muero y si me porté bien, Dios me va a, por decirlo de alguna manera, que los buenos van al cielo y los malos van al infierno, surge en el año 165 más o menos antes de Cristo, que es cuando un famoso general seleucida que se llamaba Antíoco Epifanes, que era un loco de Atar, un loco malvado, invade Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando este Antíoco Epifanes, una de las cosas que hace es que invade y va al templo de Jerusalén, que ustedes saben que el templo de Jerusalén era lo más sagrado, de lo más sagrado que había para los judíos. De hecho, yo les dije que en el Sacrosanctum Sanctorum, que es como si fuese el tabernáculo nuestro hoy, donde nosotros reservamos las hostias consagradas, que son el cuerpo y la sangre del Señor, que sobraron de la misa, que son para llevárselas a los enfermos, etcétera, que están guardadas en el tabernáculo, ellos tenían un tabernáculo ahí donde estaba, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Donde estaban las tablas de Moisés, había parte del maná que había caído del cielo. Bueno, lo que hace que entra, desacraliza todo el templo y hace una estatua de Zeus adentro del templo. Y aparte, hace un rito de la religión pagana de ellos, de los griegos, donde sacrifica un cerdo. Ustedes imagínense lo que los judíos habrán sentido cuando pasó todo eso, ¿no? Que sacrificaran un cerdo, que es un animal para ellos impuro, en el lugar más sagrado de Israel. Entonces, claro, ellos le llaman la gran abominación, o sea, que no pudo haber pasado una cosa más horrorosa que eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este Antíoco Epifanes lo que hace es que, y todas estas cosas a los que les interesa este tema, que es un tema muy, muy lindo, muy interesante, está en un libro que nosotros no lo vamos a ver, que es un libro que está en la Biblia, que es el libro de los Macabeos. O sea, a los que les interesa, vayan y léanlo, son dos libros muy interesantes. En el primer libro de los Macabeos nos cuenta todo eso, ¿no? Todo lo que pasó con Antíoco Epifanes. Entonces, ¿qué pasó? Que Antíoco Epifanes promulgó varias ordenanzas donde se suprime el culto a Yahvé, donde prohíbe el judaísmo, donde suspende toda clase de manifestación religiosa de todo tipo y obligaba a los judíos a comer animales impuros. Por ejemplo, lo que hacía era, agarraba judíos, especialmente si eran judíos, eran personas importantes, personas que tenían un rol en el templo de Jerusalén. Entonces, a la vista del todo el pueblo, lo obligaba a comer cerdo. Y si la persona no comía cerdo, lo subían a la puerta de la ciudad, que usted imagínense que era como un lugar alto, ¿no? Un lugar bien alto, lo subían a la puerta de la ciudad, al lugar bien alto, y lo tiraban para abajo, o lo tiraban por un barranco, o lo mataban, delante de todo el mundo, ¿no? Y eso, Antíoco Epifanes, no solo se lo hizo a las personas importantes, piensen en los sacerdotes del templo, piensen en los fariseos, piensen en los, no sé, en las personas con dinero, con importancia en la sociedad, se lo hacía a las mujeres y a los niños. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que le pasaba a los judíos de la época, ¿no? Que decían, no puede ser que este Yahvé, este Dios en que nosotros creemos, que nos ama, que nos eligió como pueblo, que nos liberó de Egipto, que nos liberó de la esclavitud, que nos hizo libres, ahora esté permitiendo esto, que le esté pasando esto a estos hermanos, que por permanecer fieles a la ley de Yahvé están padeciendo estas crueldades tremendas, donde mueren las mujeres, donde mueren los niños, donde mueren todos, por no querer comer un animal impuro, que era la ley de Yahvé. O sea, lo que decían era, ¿cómo puede ser que Yahvé permita esto si justamente la gente padece de la muerte por permanecer fiel a Yahvé? Entonces, la conclusión a la que llegaron es la única forma de que esto tenga sentido es que en realidad una vez que nos morimos, Dios
nos lleva a su presencia, lo que nosotros le llamamos el cielo, que ellos no le llaman el cielo, que Yahvé nos premia por nuestra fidelidad. Entonces ahora la muerte sí tenía sentido. Entonces ahora mantenerse fiel y no comer el cerdo y dejar que Antíoco Epifanes nos mate tenía sentido, porque Yahvé, una vez que yo muera, iba a recoger mi alma y le va a llevar a su presencia y yo iba a vivir por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, en la presencia de Yahvé. Entonces, toda esta locura, lo que pasó fue que después los judíos se levantan contra Antíoco Epifanes y lo vencen, entonces, y todo esto es la fiesta judía de Hanukkah, que ustedes habrán escuchado esa palabra alguna vez, ¿no? Entonces, ¿qué es la fiesta del Hanukkah? La fiesta de celebrar que se recupera el templo, que lo echan a Antíoco Epifanes y que vuelven a hacer el templo sagrado y a recuperar su culto y todo vuelve a la normalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del judaísmo, cuando llega la época de Jesús, había un grupo, acuérdense de los grupos que nos mencionan los apóstoles en los evangelios, ¿no? Nos habla de los saduceos, nos habla de los sacerdotes del templo, nos habla de los escribas, etc. Bueno, estos saduceos eran un grupo que aún al tiempo de Jesús no creían en la resurrección, no creían, ellos se quedaron en la creencia anterior, el partido se jugaba acá mientras uno estaba vivo, que después que uno se moría no había nada, que Dios existía y que era Yahvé y que había que hacer todo lo que Yahvé me mandaba, pero que había que hacerlo en esta vida, que no había ninguna vida ultraterrena y que no había ningún premio por portarse bien, ¿no? Después que uno se moría, ¿no? De hecho, una cosa muy graciosa, muy linda desde el punto de vista literario, pero muy graciosa también, no sé si ustedes se acuerdan, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo tiene que dar testimonio ante el Sanedrín, porque lo perseguían por predicar a Jesucristo, ¿no? Entonces, claro, Pablo les dice, yo estoy aquí porque creo en la resurrección de los muertos. Claro, ¿cuál era el problema? Era que era una pequeña trampa, porque Pablo no solo cree en la resurrección de los muertos, sino que él cree en la resurrección de un muerto que se llama Jesús de Nazaret. ¿Entienden? Entonces, el punto que él estaba tratando de hacer es, yo estoy acá, ustedes me quieren juzgar y me quieren matar porque yo creo en la resurrección de los muertos. Claro, ¿qué pasaban? Que los saduceos que estaban ahí en el Sanedrín no creían en la resurrección de los muertos, pero los fariseos sí. Entonces los fariseos comienzan a defender la postura de Pablo y los saduceos lo empiezan a atacar. Y la conclusión es que finalmente se termina enfrentando el mismo tribunal que lo tenía que juzgar a Pablo con esta cuestión dialéctica que Pablo muy inteligentemente le plantea. Al final el tribunal se termina enfrentando y Pablo salva su vida, ¿no? Entonces, todo esto viene a cuento de que en el libro de Job, de lo que habla es de la justicia de Dios. Por lo tanto, la justicia de Dios tiene que resolverse en la vida intramundana, acá. Nosotros, si somos creyentes, lo tenemos fáciles, porque nosotros remitimos la justicia de Dios a la otra vida, pero si no hay otra vida, y para estos hombres que escribieron el texto original en hebreo, no hay otra vida, se persistía en las sombras, en el famoso Sheol, es evidente que si Dios es justo, esto tiene que resolverse acá, en esta vida, porque no hay otra vida. ¿Entienden? Entonces, es un poco de lo que habla el texto del libro de Job, de la justicia de Dios. Entonces, y si no se resuelve en esta vida, entonces Dios no es justo, y si Dios no es justo, no existe, no es Dios. Por lo tanto, tanto el libro de Job como el libro de Cogelet son los dos únicos libros que exploran las razones del ateísmo, que se meten en el tema de por qué una persona puede llegar al ateísmo, ¿no? Acuérdense lo que hablábamos la clase pasada, por eso lo hice a propósito como una introducción del libro, que yo les dije, para una persona el sufrimiento puede ser la roca en el que se funda su ateísmo. En cambio nosotros en el sufrimiento lo encontramos a Jesucristo, porque Jesucristo en el sufrimiento de la cruz
transforma todo, incluyendo el sufrimiento, y le da un sentido nuevo a mi sufrimiento, ¿no? Pero bueno, estos dos son creyentes, pero exploran los motivos para no creer, tanto Job como Kohelet, ¿no? Son personas judías que creen en el Dios de Israel, pero que exploran los motivos de la increencia, del ateísmo, ¿no? Por eso, para mí, son uno de los dos libros más interesantes del Antiguo Testamento. Entonces, con el libro de Job tenemos una cuestión importante y es que se puede leer. Bueno, esperen, porque ahora ahí está, ahí pasamos a la otra diapositiva. Bueno, entonces, ¿cómo se puede leer el libro de Job? Miren, hay dos formas de leer. Yo, por supuesto que si ustedes tuviesen tiempo y les da ganas, yo les propongo que lo hagan de las dos maneras, que lo hagan de forma sincrónica y de forma diacrónica. Pero bueno, no importa. Si la forma normal de leerlo es la forma sincrónica, que ¿qué quiere decir? Leerlo como una unidad, tal cual está en la Biblia, ¿no? Empezamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etc. Pero, como les decía antes, el libro de Job se fue componiendo a lo largo de la historia, no de la forma, no en el orden en el que está en la Biblia. ¿eh? Por lo que, si yo lo leo todo seguido, como lo tenemos hoy, la verdad, no le hace justicia al texto, porque tenemos que pensarlo mejor cómo se ha ido construyendo, ¿no? Por eso, yo después les voy a dar una hojita donde les explico cómo se fue estructurando. A los que estén muy interesados, hay un libro muy lindo, muy lindo de Job, que es de donde yo saco muchas de las cosas que les digo acá, que se llama Job, sus amigos y su Dios, que es un libro muy bonito, de un autor que para mí es uno de los autores más serios que ha escrito sobre el tema de Job, que se llama Vermeulen. Yo después les voy a pasar todo cuando les mando el email con los datos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito cómo es esta estructura sincrónica y diacrónica. Entonces, decimos, tiene un marco en prosa, que como les decía al comienzo, es el capítulo 1 y 2, y al final, a partir del versículo 7 del capítulo 42. Ven que les pongo ahí en la segunda línea, de 1 a 1 a 2:13, y en el capítulo 42, del 7 al 17. Ese es el marco del libro, el marco general, que está escrito todo en prosa. Después el capítulo 3 es una larga lamentación que hace Job, que la vamos a empezar a leer hoy, que dice que, como les decía antes, que es mejor morirse que vivir sufriendo, y por lo tanto es mejor no haber nacido que morir y tener que sufrir el dolor, ¿no? ¿Se acuerdan el verso ese? Lo vamos a ver hoy. ¿Se acuerdan el verso ese que dijimos? Porque me acogieron 2 rodillas y 2 pechos para que mamara. Que yo les expliqué eso de qué trataba, que en realidad no habla de las rodillas. Bueno, la idea era, si no me hubieran dado el pecho para que mamara, o si mi padre no me hubiese reconocido como hijo suyo, yo estaría fenómeno, porque me habría muerto y hoy no estaría sufriendo todo lo que estoy sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, después tenemos 3 series de discursos, ¿se acuerdan que les dije? Que los tenemos ahí. Elifaz de Temán, Bildad de Sui y Sofar de Namat, los 3 amigos de Job, con las correspondientes respuestas de Job. Eso va, les dije, del capítulo 4 al 27. Es un ida y vuelta, ida y vuelta. Como una cosa así anecdótica, tenemos que decir que la última serie de estos discursos, la última serie de Job con Elifaz, de Job con Bildad y de Job con Sofar, nos llegó corrupta. Lamentablemente, los expertos en la Biblia, los que hacen el análisis semiótico del texto, se dieron cuenta de que eso llegó corrupto. Corrupto quiere decir que se transmitió mal, que cuando lo copiaron el texto lo han copiado mal. Pero bueno, nos lo tenemos que aguantar porque nos llegó así, no hay solución, el texto original nunca más se recuperó, así que bueno, no importa. Entonces, luego tenemos el capítulo 28, que es el interludio, que es un poema sobre la sabiduría, que como les expliqué, ¿se acuerdan? No me quiero poner reiterativo, pero en el pueblo de Israel no hubo teatro, no hubo teatro. En la antigüedad el teatro lo inventaron los griegos, como les decía antes, ¿no? El primer judío que escribió teatro
bueno, es uno que se llamaba Ezequiel el Trágico, pero bueno, no importa. Entonces, en esa época ya, entonces en el capítulo, a partir del capítulo 3 lo tenemos a Job rascándose las heridas y viene Elifaz y le echa un discurso. Job le contesta. Después viene Bildad, le echa un discurso. Job le contesta, se va. Viene Sofar, le echa otro discurso. Job le contesta, se va. Y así 3 veces. Hasta que, como les decía antes, en un momento dado se apagan las luces, no está ni Job, ni Bildad, o sea, los amigos se va todo, y exactamente igual que en la tragedia griega sale el coro. Entonces, había en un principio, entonces, ¿qué pasaba? Que salía el coro, entonces el coro nos empezaba a contar de qué iba la historia, ¿no? Entonces, no sé, como pasa en Antígona, como pasa en todos los dramas griegos. Entonces, ¿qué pasa? Este capítulo 28 sale el coro y canta, y que no es exactamente un poema personificado de la sabiduría, pero cumple la función de un poema personificado de la sabiduría y nos cuenta lo que está pasando. Por lo tanto, de alguna manera, leyendo el capítulo 28 te enteras de todo. O sea, si yo no quiero leer los primeros 27 capítulos, leo el capítulo 28 y me da como un buen resumen de qué viene la cosa, ¿no? Entonces después llegamos a los capítulos 29 y 31, que les puse ahí la apología de Job, que es la defensa. Apología es defenderse, ¿no? Entonces, es Job que se defiende. Entonces, lo que se está jugando acá en la apología es, bueno, ¿quién es el malo de la historia acá? ¿Job o Dios? ¿Quién es el que actúa injustamente? ¿Job o Dios? Porque lo que Job dice es, yo injusto no fui, yo no hice nada, soy inocente. ¿No? Entonces después vienen los capítulos 29 y 31, donde Job renuncia, como les decía antes, le dice a los amigos, miren, la verdad que esto no me suma nada, renuncia a seguir discutiendo con los amigos, él se declara justo, y lo que dice, bueno, que venga Dios acá y que me explique en persona, y si tiene algo que decir, que me lo diga en la cara y que se defienda, ¿no? Y después tenemos los capítulos 32 o 37, que es que son 4 discursos, que es este nuevo amigo, que es este Elijú, que es un agregado claramente. Él empieza diciendo que él es el más joven, que es más joven posterior a todos, por lo tanto es una clara indicación que es un agregado posterior, que Yahvé por una vez y sin que sirva de precedente, viene y dice los discursos que están en los capítulos 38 y 41, por eso les puse 38 y 41, discurso de Yahvé, o sea, fíjense que eso no pasa prácticamente en ninguno de los libros de la Biblia que siguen, no lo vamos a encontrar en la sabiduría sapiencial, de que venga Dios y haga discursos y discuta con un personaje, ¿no? Y finalmente tenemos lo que yo le puse ahí, retractación de Job, y acaba con la prosa, con lo que habíamos hablado antes, el capítulo del 42, 7 a 17, que es lo que les puse antes. Entonces, bueno, acá tienen toda la estructura de cómo va el libro, ¿no? De cómo se fue armando el libro, y de qué va cada cosa. Así que bueno, vamos a bueno, entonces dice, ahora les pido a todos que tengan las Biblias a mano, vamos a ir leyendo algunas cositas de la Biblia para ir explicándoles algunas cosas. Entonces, bueno, vamos a ir leyendo el libro de Job, vamos a ir jugando, la idea es que vayamos jugando entre lo diacrónico y lo sincrónico, no vamos a hacer nada estrictamente ni una cosa ni la otra. Probablemente en la composición del libro tenemos que distinguir como 3 momentos, ¿no? El autor del libro, como les dije antes, parte de un cuento antiguo que él tiene frente a los ojos, o sea, él tiene frente a los ojos un cuento antiguo de un tal Job, del justo Job, que es un cuento popular, pero de Job nos habla Ezequiel. Yo les puse ahí, les pongo la cita, Ezequiel 14:14. Ahora lo vamos a leer, les pido que lo vayan buscando. Ezequiel, ¿quién es Ezequiel? Bueno, Ezequiel es el profeta muy importante en la Biblia, muy, muy importante,
porque él es el profeta que descubre el tema de la responsabilidad personal. ¿Qué quiere decir esto? Hasta Ezequiel, el individuo como tal no existe. El individuo forma parte de un pueblo. Entonces, ustedes habrán escuchado infinidad de veces cuando se lee el Antiguo Testamento que se habla de las infidelidades del pueblo de Israel, de las traiciones del pueblo de Israel, pero en realidad eso es lo que dice Ezequiel es, no, un momentito, el pueblo de Israel no existe, son un montón de individuos que tienen determinados comportamientos y cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hace, ¿no? Del comportamiento de lo que cada uno hace. Entonces, a los que tengan la Biblia a mano y a los que quieran, busquen el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel está siempre con los otros, junto con los otros profetas. Puede ser que en las Biblias tengan distintas, esté dispuesto en distintos lugares, pero normalmente búsquenlo donde están los profetas mayores, donde está el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, por ahí eh, tiene que estar juntito ahí. Bueno, Isaías, entonces, vamos Jeremías. a los que tienen la Biblia ahí a mano, vayan a Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, y con las diferentes traducciones que tenemos, el texto dice algo así. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo del hombre, si un país comete un pecado de infidelidad contra mí, y yo extiendo mi mano contra él, destruyo sus provisiones, sumiéndolo en el hambre y extermino hombres y animales. Si estuvieran ahí estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, son ellos por su proceder justo, salvarían la vida. Y si enviara contra ese país bestias feroces que lo dejen desolado, y lo conviertan en un desierto que nadie se anima a cruzar por temor de las bestias, si ahí estuviesen estos tres hombres por mi vida, que ni a sus hijos ni a sus hijas podrían salvar, solamente ellos se salvarían, pero el país quedaría hecho un desierto. Básicamente, ¿cuál es la idea, no? Entonces, la idea es que cada uno va a pagar a partir de Ezequiel por sus propios pecados. Y no va Dios ya más a pagar los pecados de los padres por los hijos. Acuérdense que eso lo encontramos en los evangelios. Acuérdense que cuando Jesús se encuentra con el ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan, Señor, ¿y este por qué es ciego de nacimiento? ¿Por él? ¿Por sus padres? ¿Por sus antepasados? Y Jesús le dice, no, 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 ni por él, ni por los padres, ni por los antepasados. Este está ciego de nacimiento, y dice Jesús, para que se manifieste la gloria de Dios, ¿no? Entonces, bueno, en parte, entonces, lo que hace Ezequiel, que pone como ejemplo a estos tres hombres, que son los únicos justos, ¿no? Entonces, vamos a ver quiénes son. Noé, que dice la Biblia que era el único justo que había sobre la tierra que se salvó del diluvio, ¿se acuerdan? Eh, Obviamente que al ser el único justo, se salva él, pero se salva con toda la familia. Entonces, primero Noé, después Job. Pero el problema es, ¿quién es Job? El único justo que hay sobre la tierra. Y Ezequiel da lugar al profeta Daniel. Entonces, Job es el tipo de la justicia. Todo empieza con este cuento antiguo, pero lo que se plantea es que Job es justo y que sufre tres desgracias sucesivas, ¿no? Nos dicen que se destruye los ganados, que se le destruye la familia y después se le destruye su salud. Volvamos, si quieren, un poquito al texto del libro de Job. Vamos un minuto al capítulo 1, los que tengan ahí a mano el libro. Vamos a ver el capítulo 1. Vamos a leer estos 7 versículos, del 13 al 20, y dice: un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job y le dijo, estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los empleados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo.
no había acabado de hablar, que llega otro y dice, ha caído un rayo y se consumieron todas las ovejas. Después cayó otro y dice, estaban tus hijos y tus hijas. O sea, lo que dice es, todos se murieron, lo has perdido todo. Entonces, pero el texto dice, al comienzo de todo, en Job 1:1, dice, había en el país de Uz un hombre justo llamado, perdón, un hombre llamado Job, que era justo y honrado, religioso y alejado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, tenía 7.000 ovejas, bla, 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 bla. Era un hombre rico. Entonces, esto es un cuento, ¿no? Por supuesto que es un cuento, pero los cuentos tienen una enseñanza. Y aquí este cuento, la enseñanza es, sí, Job es justo, pero está en el cuento antiguo. Tiene que ser feliz, porque Dios ha creado un mundo ordenado. Y si no es feliz, quiere decir que el mundo no está tan ordenado como nos decían. Entonces, ¿en qué consiste la felicidad? Nosotros vivimos, como dice la oración, vivimos en este valle de lágrimas, pero esperamos la felicidad del cielo. En cambio, acuérdense otra vez que en el mundo antiguo la felicidad no existía la felicidad del cielo. Entonces, habíamos dicho que la felicidad consistía en 3 cosas, ¿se acuerdan? La felicidad consistía en tener muchos hijos, en tener muchos bienes y en vivir muchos años, o sea, tener una vida larga. No hay otra vida. Entonces, la realización del ser humano es eso, tener hijos, tener ganado y morirse de viejo. Entonces, morirse joven es una desgracia. Por lo tanto, vienen estos primeros dolores de Job, que se queda sin ganado, ¿no? Se queda sin hijos, se queda sin hijas, se queda sin familia, se queda sin clan, se queda sin nada. Entonces, claro, al final del libro, ¿qué es lo que pasa? Que Dios le tiene que recuperar todo. Por eso el cuento, para el final feliz del cuento, está en el capítulo 42, que dice, Dios le recupera todo y dice, tuvo 7 hijos y 3 hijas, la primera se llamaba Paloma, la segunda Casia, etc. Su padre les repartió heredades como a sus hermanos. Entonces, la riqueza final, al final de Job, era tan grande que hasta le puede dar una dote a sus hijas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en este cuento, que al principio Job se queda sin ganado, sin nada, y la pregunta que surge es, ¿el mundo es un mundo ordenado, como dice el libro de Proverbios? No parece. ¿Dios es justo? No parece. Entonces, la tesis del libro, en la primera redacción, parece el agiógrafo parece como tener la convicción de que la sabiduría antigua ya no empieza a hacer mucho sentido, que quizás ante la situación histórica que atraviesa el pueblo, ¿no? Que ya, bueno, que está sufriendo injustamente, entonces, ¿cómo es esto? Entonces no era tan como nos habían dicho, como nos decía el libro de Proverbios, ¿no? Entonces, bueno, eh, así que bueno, entonces lo que hacen los amigos, en definitiva, es tratar por eso yo les pongo ahí, la segunda etapa, la tesis del libro, es discutir esas convicciones. Y lo último es, por fin, en un tercer momento, el libro recibiría una serie de complementos, especialmente con los discursos de Elihu, que son que mantienen un poco las ideas de Job, ¿no? O sea, los amigos de Job lo invitan, como les decía antes, a reconocer el pecado para que Dios lo perdone y que se le termine la desgracia y vuelva al bienestar. Entonces, en la segunda etapa, la tesis del libro justamente empieza a discutir esas convicciones, que es lo que vamos a encontrar cuando Job le contesta a los amigos, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa, Job le contesta eso. El libro nunca dice que Dios es injusto, pero sí dice que Job es justo y que le toca sufrir. Por lo tanto, la tesis de esta segunda etapa es que esto es un misterio, como le decía antes, ¿no? Entonces, que así como habíamos dicho en el libro de Proverbios que la sabiduría era accesible para todos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la sabiduría estaba en el parque de Key Biscayne, que estaba en la playa de Miami Beach? Bueno, en el capítulo, en esta parte lo que el libro de Job viene a decir es que no, que saben que no, la sabiduría en realidad no es tan accesible, porque la sabiduría de Dios empieza a ser un misterio. Y en el tercer momento, con todos los discursos de Elihu, se llega a una radicalidad de las ideas de Job, ¿no? Entonces Job dice,
yo soy justo, por lo tanto Dios es malo y Dios es arbitrario, ¿no? Es muy interesante cómo se va desarrollando. Por eso yo les decía que ir leyéndolo es como que nos va explicando cómo ellos fueron interpretando lo que le pasaba al pueblo de Israel y en la persona de Job, ¿no? Bueno, entonces, decimos, en la situación, los textos de la primera etapa, la situación de partida es que es un cuento popular que introduce el motivo de la visita de los amigos, ahí tienen los textos, ¿no? Entonces dice, la situación de partida es un cuento popular, ahí les doy, si lo quieren leer, si no lo quieren leer sincrónicamente, pueden leer, así como se los doy. 1a del 2 al 4, del 13 al 19, después saltan del 2, 11 a 13, después saltan al 42, 10, 17. Si ustedes leen todo eso, van a ver que eso es parte de un cuento. El cuento antiguo popular quedó en esas líneas, ¿ok? Después tenemos una segunda parte, que es el diálogo entre Job y los amigos. Ahí tienen, no les voy a detallar todo, por eso les doy todos los detalles, ¿no? Si quieren leerlo de forma sincrónica, ahí tienen, si quieren leer lo que le dice Elifaz, lo que le dice Bildad, lo que le dice Sofar, bueno, lo tienen ahí, el ida y vuelta entre Job y los amigos. Y por último tenemos el diálogo, un diálogo poético, hermoso, hermoso, entre Job y Yahvé, que como les decía antes les pongo ahí del 29 al 40, que ahí les pongo, cuando habla Job, ahí lo tienen, ¿ven? Del 29 al 1 al 10, 21 al 25, en el capítulo 30 del 1 al 31, en el 31, etc. Y las veces que habla Yahvé. ¿Eh? Y el final de Job. ¿Ok? Esto que les doy acá es, si por lo menos hagan el intento, si pueden, de leer el cuento popular. O sea, traten de leer esta primera situación que les planteo acá. Esperen que se me fue a ver. Acá. Entonces, traten, si pueden, de leer esto que les pongo acá, el primer renglón. Agarren sus Biblias y vayan leyendo estos versículos y no lean lo que está en el medio, solo lean esas líneas y van a ver cómo tiene un hilo perfecto, que es lo que yo les cuento del famoso cuento popular. Y después, los idas y vueltas de Job y Elifaz, perdón, de Job y los amigos, va teniendo, como les decía recién, como un desarrollo, hay una primera etapa, una segunda etapa, una tercera etapa, pero es como que más o menos se puede leer sincrónicamente sin mucho problema. Y después, si quieren ver los diálogos, especialmente lo que le dice Dios, ¿no? Es realmente precioso. Ahí tienen el detalle. Bueno, seguimos. Entonces, decimos, el primer momento, Job contra Dios. Entonces, el libro de Job, en este estadio primitivo, ¿qué es lo que hace? Primero dijimos, hay una oposición entre Job y los amigos. Job, que representa al hombre que considera que sufre inmerecidamente, que es inocente, que se queja, ¿no? Proclama su inocencia, se queja amargamente de Dios, ¿no? Por supuesto que pone en entredicho todo el convencimiento de lo que hablábamos antes de la sabiduría antigua, ¿no? O sea, él dice, esto que me está sufriendo no es consecuencia de nada malo que yo haya hecho. Para él no es verdad que el hombre sufra como consecuencia de que hizo algo malo, de una actuación propia, que de haber actuado de esa manera el sufrimiento se lo merecería, pero que de ninguna manera es así, mientras que los amigos mantienen la postura de la sabiduría antigua, diciéndole, tú hiciste algo malo, no lo quieres reconocer, reconócelo, así Dios te perdona y se termina todo, ¿no? Bueno, los sabios, amigos de Job, representan la tesis de la sabiduría tradicional. Estos amigos están defendiendo lo que Israel creía hasta la llegada del libro de Job. Consideran que, como les decía antes, que Job sufre porque hizo algo malo, lo presionan para que reconozca su pecado, por supuesto que dan por supuesto de que
hizo algo malo y que se tiene que confesar delante de Dios y que esa es la condición necesaria y suficiente para que Dios lo perdone, volver a hallar el favor de Dios y conseguir que el dolor se termine, ¿no? Bueno, en la forma original el libro, el interés que tiene el libro, lo que la geógrafo quiere hacer es condenar el orgullo del hombre, ¿no? Esto es muy importante, muy, muy importante. Yo creo que una de las cosas que la geógrafo quiere hacer es condenar al hombre que se niega a confesarse pecador. Y que eso, el no saberse pecador, lo lleva a rebelarse contra Dios, ¿no? Pero fíjense qué actual que es esto, porque, miren, hermanos, hay un montón de... yo no conozco ningún católico que diga que él no es pecador, pero en realidad sí, hay una mayoría abrumadora que piensan eso. ¿Saben por qué? Porque yo he leído un montón de estadísticas, ustedes saben que a mí me gusta, que yo soy ingeniero, a mí me gusta todas esas cosas, y yo he leído un montón de estadísticas del Centro Pew, que es un centro que se dedica entre otras cosas, que forma parte de la Universidad de Georgetown y que se dedica a estudiar el comportamiento, entre otras cosas, de los católicos. Y ahí dice que arriba del 70% de la gente no cree en la confesión. O sea, no cree que las personas, que el católico tenga que ir a confesarse los pecados. Muchos de ellos creen que Dios es tan infinitamente misericordioso que bueno, que yo voy ahí y le digo mis pecados a Dios, pero en realidad Dios es infinitamente misericordioso y todos vamos a ir al cielo. Pero entonces si yo creo eso, entonces no creo más en el pecado. No creo en el pecado. Estoy como los amigos de Job. O sea, lo que quiero decir es que cuando un católico reniega de asumir su condición de pecador y que es que necesitamos de la misericordia de Dios para que nos perdone esos pecados, para poder tener una relación sana, espiritualmente sana con Dios, en realidad está como en el libro de Job. O sea, ya son personas que no creen más en el pecado, ¿no? Entonces, hay ahí, para mi criterio, a mi criterio, hay como una conexión con lo que nos pasa muy frecuentemente. Y en definitiva, nosotros tenemos que pensar, nosotros qué relación tenemos con el sacramento de la confesión, ¿no? Yo creo realmente que cuando voy ahí Dios me perdona, yo me levanto de ahí y me siento perdonado, porque el otro problema que hay es que o no me siento pecador o me siento pecador, pero no siento que eso tenga ningún efecto en mí. Entonces, como que sí, el cura dijo, por el poder que me da la iglesia, yo te perdono los pecados, pero en realidad yo no me siento perdonado. Entonces, ese es el otro problema, ¿no? Entonces, yo creo que el libro de Job toca un tema muy interesante para mí, muy interesante, que es el tema del orgullo del hombre, de la falta de humildad, de la falta de humildad en el sentido de sentirnos necesitados de la misericordia de Dios, de sentirnos necesitados de su perdón, de sabernos en sus manos, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje es, el mensaje del libro de Job es, todos somos pecadores y por lo tanto Job también. Y como Job es un pecador, tiene que pedir perdón. Y Dios, en su misericordia, se la va a restaurar. Pero si no se reconoce el pecado, entonces se rebela contra Dios, entonces Dios no me puede perdonar. Acuérdense ¿cuál es el pecado imperdonable? Lo menciona Jesús en el Antiguo Testamento, en el Evangelio, ¿no? Jesús dice que el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Bueno, es lo que yo les decía recién. O sea, es el pecado de creer que en realidad Dios no me puede perdonar. En realidad, muchas personas piensan a veces, ¿no? Que han hecho una cosa tan grave, tan mala, que ni Dios lo puede perdonar. Pero eso es mentira. Eso es mentira. Lo que pasa es que yo tengo que reconocer mi pecado, ser humilde, ir al sacerdote, arrodillarme, pedirle perdón a Dios y escuchar su oración de reconciliación y de perdón. Lo que pasa es que como no me la termino de creer, entonces el perdón de Dios no me toca el corazón.
Dios me quiere perdonar y me perdona, pero yo no me siento perdonado. ¿Y cuál es el problema que toca el libro de Job? Es que el problema que hay es que si yo no me siento perdonado por Dios, yo no perdono a nadie, yo soy incapaz de perdonar a nadie. Entonces, una de las cosas que Job tiene que descubrir es que él tiene que dejar ese orgullo que tiene de creer que todo lo hizo bien, que todo lo hizo bien, y de sentirse necesitado también de la misericordia de Dios para que su vida después de eso pueda ser mejor para él y para los que lo rodean, porque en definitiva, como les decía antes, si yo no me siento receptor del perdón de Dios y no me siento perdonado, yo no voy a perdonar a nadie. Y si yo no perdono a nadie, es insoportable vivir conmigo, insoportable. Porque imagínense, si lo que le hago a mi esposa, lo que le hago a mis hijos, lo que hago a mis compañeros de trabajo, que son todas personas imperfectas, igual que yo, que cometen equivocaciones, que cometen pecados, que se equivocan, que tropiezan, pero como yo no perdono a nadie, entonces la relación conmigo es insoportable. Porque cualquier error que yo cometa, entonces yo voy a estar como Job, creyéndome el justo, que yo hago todo bien, y que entonces tú que cometiste este error, entonces como no puedo perdonarte, entonces te voy a estar reprochando lo que hiciste por los siglos de los siglos. Pero Dios no hace eso conmigo. Dios cada vez que me voy a confesar, a pesar de que la vez pasada le prometí que lo iba a hacer diferente, que lo iba a hacer mejor, pero no lo hice ni diferente ni mejor. Me volví a tropezar con la misma piedra y Dios me vuelve a abrazar, me vuelve a decir que me ama, me vuelve a decir que me perdona y me levanta y me hace caminar. Entonces, una de las cosas que el libro de Job, para mí, uno de los temas importantes del libro, es el tema del orgullo y de la falta de perdón y de misericordia que nosotros tenemos, no Dios. Es verdad que la misericordia de Dios es infinita, pero la nuestra no. Entonces, para poder mejorar en ese aspecto, tenemos que practicar mucho la humildad y por eso la iglesia me incita a que yo vaya frecuentemente al confesionario. Dios ya sabe los pecados que yo cometí, pero yo necesito ir, soy yo el que necesito, porque si no me convierto como Job, soy yo el que necesito trabajar mi orgullo y mi falta de misericordia y arrodillarme y decir los pecados y yo escucharme las macanas que me mando para que escuchar también el perdón de Dios y que Dios me dice, no importa, te amo, te perdono, te levanto, sigue adelante. Y eso lo muestra magistralmente, mucho mejor que el libro de Job, lo muestra magistralmente el Evangelio en el relato de la parábola del hombre que tenía una deuda enorme con el rey le perdona la deuda y él, en vez de ir y perdonar las deudas que alguien tenía con él, va al deudor, lo agarra del cuello y le dice, ahora tú me tienes que dar lo que me debías, ¿no? O sea, magistralmente lo dice Jesús en el Evangelio. Pero en realidad es lo mismo, ¿no? O sea, cuando realmente el perdón de Dios toca mi corazón y lo transforma, cuando yo estoy ahí en el confesionario arrodillado, a sabiendas que lo que le estoy diciendo, que no he hecho nada para merecerme el perdón de Dios, pero estoy arrepentido, estoy ahí arrodillado y quiero realmente cambiar, quiero realmente perdonar, quiero realmente ser misericordioso con los demás, pero no me sale, o a veces me sale, a veces no. Entonces, y escucho con atención las palabras del sacerdote, las escucho con atención, especialmente cuando me dice que con el poder que me da, yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, todo ese Dios trinitario está ahí presente, perdonándome y animándome de vuelta, es para que yo haga lo mismo con los demás y no ser como el orgulloso Job, que no casualmente, con mantener esa postura orgullosa, se termina quedando completamente solo. Se termina quedando sola. Como decíamos antes, la mujer le dice, ¿por qué no te mueres de una vez y ya, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque para mí, uno de los temas centrales que toca el libro de Job es ese, es el tema, como les decía antes, de la justicia de Dios y es el tema del orgullo del hombre y la incapacidad o la dificultad que encuentra muchas veces el hombre en reconocer las cosas malas que hacemos, las cosas malas y la necesidad que tenemos de que Dios nos perdone, ¿no? Entonces, es un poco el tema central. Cuando llega la parte de Dios, cuando empieza a hablar Dios,
Lo que hace Dios es que al principio confirma lo que le dicen los amigos, ¿no? En el final le hace comprender a Dios que es completamente insensato seguir insistiendo en esa postura de no confesar su pecado, y Dios al final le restituye, como vimos, como vimos que ya lo leímos, le restituye todo, le restituye la familia, los hijos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el primer momento del libro Job es que Job es un pecador y se niega a reconocerlo, y Dios es justo porque no puede ser de otra manera, pero Job lo que tiene que hacer es reconocer su pecado y pedir la misericordia de Dios. Entonces, Dios en su misericordia le va a restaurar todo, y si esto es así, mantenemos el orden de la creación, porque Dios ha creado un mundo ordenado y el que sufre es consecuencia de su mala actuación. Pero eso es el primer momento, ¿no? Es de Job contra Dios. Entonces vamos rapidito al segundo momento. Entonces, como dice, ¿no? Entonces dice, el sufrimiento del hombre, o es el sufrimiento de Israel. O sea, lo que hablábamos antes, lo que hablábamos de Ezequiel, ¿no? Entonces, en realidad este libro no hay que entenderlo tanto como una reflexión sobre el sufrimiento en general, para mí, sino que lo que intenta es responder el tema de la falta de horizontes que viven en el momento histórico que vive la comunidad judía, en los tiempos que son posteriores a la vuelta del exilio, ¿no? O sea, la situación que vive la comunidad se debe a sus pecados, que es la tesis de los amigos, o se debe a la actuación injustificada de Dios, que es la tesis de Job, ¿no? Miren, yo pienso, en mi opinión, no es palabra de Dios, en mi opinión, que aunque es posible que la situación de la comunidad estuviera el pensamiento del libro, sin embargo, para mí, en el libro no hay indicios de que el autor se plantee el problema desde el punto de vista de Israel como nación. Para mí, es más, Job, como tampoco los amigos, no son israelitas. Por lo tanto, para mí lo que refleja es la condición humana universal. O sea, no está hablando tanto del pueblo de Israel y lo que le pasa al pueblo de Israel después de volver del exilio, sino que es todo, es la tradición sapiencial, porque como decíamos antes, acuérdense que en este momento la sabiduría sigue siendo internacional, por lo cual esto no es una cosa propia del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora a los discursos de Job, ¿no? Vamos a tratar de ver un poquito de qué van estos discursos. Entonces, los discursos de Job son como una especie de, no sé si llamarlo caricatura, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de los que se juzgan perfectitos, ¿no? Los perfectitos, los que hacen todo bien y que no tienen que convertirse, que yo conozco varios en la Iglesia Católica, ¿no? Me acuerdo una vez que fui a dar una charla a un grupo de Maús y saltó una mujer y dijo, no, yo no me voy a confesar nunca porque yo no cometo ningún pecado. Más madera, ¿no? Bueno, entonces, es Dios, en realidad, en esta postura de los primeros discursos de Job, el que tiene que reconocer la falta, el que tiene que cambiar la actitud, ¿no? Es Dios el que tiene que cambiar, porque por supuesto yo soy perfectito y hago todo bien. Entonces, como les decía antes, ¿no? Esto de creerse perfectitos no se crean que es un monopolio de estos discursos de Job, ¿no? Bueno, yo tenía un maestro en el seminario que decía, hay personas que se arrodillan en el confesionario y dicen, ay padre, mire, no tengo ningún pecado que confesarme, pero bueno, ya que estoy acá le cuento, pasó tal cosa, pero, y se justifica, ¿no? Entonces el sacerdote decía, si yo voy a decir un pecado y el pecado viene con explicación, entonces no es pecado, entonces no tengo nada que confesarme, ¿no? Decía el sacerdote de forma muy graciosa. Entonces, bueno, en esta etapa, lo que hace Job es acusarlo a Dios de portarse como un juez que no es justo, que no presta ninguna atención a las quejas de él, que por supuesto es el inocente, ¿no? Entonces ahí tienen los textos, se los menciono. Sino que lo que pasa es que lo que dice Job es que de alguna forma a los malos le concede una felicidad que no merecen y una felicidad duradera. Eso lo tenemos en el capítulo 21, ¿no? Entonces, Job, que
Fíjese, mire, vamos un minuto porque es muy interesante leer esto, ¿no? Es una de las citas que le pongo ahí, los que tengan el texto a mano. Vayan al capítulo 21, esperen que yo también de paso lo busco. Capítulo 21, versículo 7. Capítulo 21, y dice así, miren, dice, versículo 7. ¿Por qué siguen vivos los malvados y al envejecer se hacen más ricos? Su descendencia está segura en su compañía y ven crecer a sus retoños, sus hogares en paz y sin temor. El látigo de Dios no los azota. O sea, un comentario. Pero si es que en la vida le va mucho mejor a los malos que a los buenos. Eso es lo que dice, ¿no? Dice, sigue, su toro fecunda sin fallar, su vaca le pare sin abortar. Claro, las únicas vacas que abortan son las vacas de los buenos, porque las vacas de los malos no abortan nunca, tienen siempre ternero. Y sigue, dejan correr a sus chiquillos como cabritos, dejan saltar a sus críos, cantan al son de las cítaras y panderos y se regocijan oyendo la flauta. Así consumen su vida dulcemente y bajan sereno al sepulcro. Clarísimo, ¿no? O sea, es más, dice Dios en esta etapa, Dios organiza casi de forma sistemática el triunfo del mal y tortura a los buenos con un sufrimiento encarnizado, que es todo lo que le pasa a él, ¿no? Entonces, esto lo que hace es arrancar completamente la esperanza del corazón de Job. Es más, enerva su corazón. Lo que hace es disponer de una fuerza, diría yo, aplastante que lo pone al servicio de un orden del mundo que es un caos, porque a los malos le va bien, a los buenos le va mal, ¿no? Entonces lo que se pregunta es, ¿cómo es que el mundo está ordenado? Claro, dice Job, pero ¿no has visto el caos que es este mundo? ¿Cómo puede decir alguien que el mundo está ordenado? Si esto es un desastre. ¿Eh? Entonces, en realidad, a los malos le va fenomenal, a los buenos le va bien, a los buenos le va mal, perdón, a los malos le va fenomenal. Entonces, se obstina en que él no tiene nada que reconocer, que él no hizo nada malo, y le atribuye a Dios una serie de rasgos, que ya los vamos a ver en detalle, que los vamos a ver en los salmos, pero que usan un lenguaje muy parecido en los salmos cada vez que habla de las personas impías. O sea, lo que hace Job en este momento es hablar de Dios como los salmos hablan del hombre impío. Fíjense, ¿no? Es fuerte, después lo vamos a leer, vamos a ver que es fuerte leer algunas cosas que dice Job de Dios, ¿no? Y es como que se va dando manija, se va envalentonando cada vez más, ¿no? Él quiere entablarle un proceso a Dios porque sabe que él lo puede vencer, ¿no? Entonces lo que dice es que venga Dios a ver si tiene la cara para discutir conmigo, ¿no? Entonces, bueno, los amigos que le dicen, que son los sabios que defienden la teoría de la sabiduría antigua, el sufrimiento no se le puede imputar a la maldad de Dios de ninguna manera y tiene que responder de alguna forma a la culpabilidad humana, porque Dios no es un verdugo. ¿Eh? Dios lo que tiene que ser es justo. Por eso yo les decía, el libro de Job lo que habla primariamente es de la justicia de Dios. Entonces, si tienes que sufrir, tienes que tener en cuenta que como hay un solo Dios y todo pasa y depende por Él, entonces Él lo permitirá, pero permite el sufrimiento, pero no es que venga de Él. Porque, acuérdense lo que les decía antes, ¿no? Que nosotros no creemos como creían los iranios que decían, hay un Dios bueno y un Dios malo. Entonces las cosas buenas son fruto de la acción de Dios bueno y todas las cosas malas me las manda el Dios malo. Para nosotros hay un solo Dios. Y cuando se escribe este libro, Israel ya creía en un solo Dios. Acuérdense que ya habíamos hablado de esto. Por lo tanto, no podemos echarle
la culpa a Dios. Por lo que después viene todo el tema del diablo, ¿no? Entonces, por eso, no es Dios, es el diablo, porque él es el que produce el mal al hombre, como ya vimos, personificado en el Satán, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo acá, vamos a parar, así nos podemos ir a comer a las 9 y no me retan de vuelta. Pero me gustaría escucharlo, vamos, digan algo, ¿qué les pareció? Conecten con los micrófonos. Es muy cuestionante, ¿no? O sea, no pasa del amor al odio de Job y de Dios en el mismo libro. Y trato en mi caso, trato de convencerme realmente deep inside del amor de Dios. O sea, me pone a cuestionar mi fe. Esa es la idea, esa es la idea. O sea, Pero es muy interesante porque fíjate, Morocho, si nosotros creyéramos, como creían ellos, que antes de Job, ¿no? Si nosotros creyéramos que todo, bueno, Dios hizo las cosas así, entonces las cosas malas que me pasan es porque yo tengo la culpa, yo hice algo malo, pero después tienes un hijo de 5 años, se te enferma de cáncer y te mueres, no te puedes quedar, o sea, te tienes que cuestionar. Por eso yo les decía que este libro, por eso hablábamos de una sabiduría filosófica, porque nos anima a preguntarnos y a cuestionarnos. Y yo les decía a ustedes que nosotros tenemos la obligación de cuestionarnos todos los días nuestra fe, pero no para perderla, sino para ir cada vez más abajo, no para perderla, al revés, para ir más profundo y para conectarme con el Dios verdadero. Y no yo hacerme ideas de un Dios que no existe, pero que me tranquiliza la conciencia, ¿no? bueno, es que definitivamente esto profundiza la vida eterna, porque la solución está en la vida eterna, ¿no? O sea, no importa lo que pase aquí, sí, te va a responder y siempre te va a responder bien. Bueno, que tú quieras que te responda, entonces como tú quieras, en el lugar que tú quieras. Es como mis hijas, igualito de mis hijas. No, que quiere la respuesta ya, hoy, ahorita, cuando yo quiero. No cuando tú quieres, cuando él quiere. ¿No? Entonces, Exacto. sí. Entonces, el concepto de vida eterna o la internalización de la vida eterna es mucho más profunda. Dice, sí, entonces, bueno, yo te voy a recompensar eso que tú has sufrido, entendiendo que la creación no es perfecta, porque si no fuera yo mismo, y te lo voy a dar cuando lo tienes que recibir, no cuando tú quieras, sino cuando lo tengas que recibir. Es la explicación que me doy al final. Bueno, yo lo que creo, Adrián, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero yo lo que creo que Job, el peor pecado que tenía era la soberbia. El orgullo. No se creía que tenía ningún pecado, pues, y eso es lo que nos pasa muchísimas veces a nosotros, y es el pecado peor capital que hay, la soberbia. Exactamente, sí. Porque a pesar, o sea, fíjense que Job se queja con Dios de lo que le pasa, pero en la queja está el problema. No, por ahí lo que él decía conceptualmente tenía razón, pero el problema era cómo se sentía él frente a Dios. Se sentía que no le debía nada, que él todo lo que tenía se lo había ganado porque se había portado bien. Él era Dios, él era Dios. En vez de recibir todo eso como una gratuidad de Dios, que no tenía nada que ver con que él se porte bien o mal, porque Dios es así de generoso, ¿no? Entonces, esa es la actitud, ese es el problema de Job, la actitud que él tiene con Dios, de creerse, como se creen muchos católicos, que nosotros nos ganamos la salvación portándonos bien y yéndonos a confesar, sin entender que nosotros no podemos ganar nada, que es todo pura gratuidad de Dios, ¿no? ¿No? Y que él se creía que era Dios, sino que si no había tenido ningún pecado, no tenía nada que reprocharle a Dios, él era Dios, ¿no? ¿Alguien más?
Están todos muditos. Bueno, entonces, escucha una cosa. El sábado, si Dios quiere, me tengo que ir a Singapur. Así que el jueves que viene voy a estar en Singapur y lamentablemente no vamos a poder tener clase. Así que yo se los voy a recordar por email y les prometo que desde Singapur les voy a mandar un email diciéndoles, acuérdense que hoy no hay clase porque estoy en Singapur. Y prometo mandarles una fotito para que vean que estoy en Singapur trabajando. Y así que nos vemos el otro jueves, así terminamos este PowerPoint y ya nos lanzamos a leer el texto. Si pueden, hagan lo que les pedí, de leer el cuento antiguo, en esos versículos que yo les puse, que no sé si lograron anotarlos, pero si no, yo se los mando. Manda el PowerPoint para poder tenerlo, por favor. Y poder, Perfecto. Pero si está la clase grabada, que creo que está, simplemente con revisar la clase lo volveremos a ver y lo podemos anotar. Bueno, pero igual. No creo que eres brillante. Por eso no solamente eres bella, sino brillante también. No sabes cómo brillo, sobre todo hoy. Tienes toda la razón. Lo que a mí me parece, Adrián, es que ¿por qué entonces le restituye Dios? Porque al restituirle, le da la razón. O sea, para mí, Job ha sido una sorpresa. Yo creía que era un santito y a mí me ha parecido, pero vamos, un pozo de soberbia. Sí, pero entonces, ¿por qué le restituye? Porque él reconoce su pecado. En un momento, en el capítulo 42, en el capítulo 38, 39, no me acuerdo, él dice, sí, tienes razón, tienes razón, y admite su soberbia y su pecado, entonces Dios le restituye todo. Como no he llegado hasta ahí. No, pero es que no he visto, solamente la clase hoy la he seguido por audio, solamente os he oído, o sea que no he visto nada escrito, por eso tengo que ir, no soy tan brillante, morocho, tengo que ir al recording para enterarme un poco de qué ha pasado. No sé qué le pasa hoy a esto. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo más? Bueno, entonces, si se acuerdan, recen por mí. Por supuesto. Que con 23 horas de vuelo no estoy muy contento. Así que, y a mí la comida china mucho no me gusta, así que me parece que la voy a pasar fatal. No, va a comer como los dioses. Claro, y además que también hay comida, lo que llaman continental, tienes de todo. Bueno, luego les contaré. Si vengo con un par de libras menos, ya saben lo que pasó. Peor será si vienes con 2 libras más. Sí. Un par de libras más. Sí. Bueno, chicos, que tengan una hermosa noche. Entonces, Dios mediante, nos vemos el otro jueves, ¿ok? El 25, día 25. Perfecto. Buen viaje, Adrián. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Que tengan una hermosa noche. Gracias.